hacer o dar diferentes nomenclaturas, tratando actualmente de que no conlleve algunas situaciones peyorativas o incluso situaciones en cuanto a todo esto, en relación a la diversidad sexual y todo esto que se está presentando actualmente, y tratan de hacer definiciones y nomenclaturas lo menos peyorativas posibles, ¿no? Sin embargo, actualmente hay varias clasificaciones, se han ido actualizando. La que yo voy a emplear actualmente no es la más reciente, sin embargo me parece que es un poquito fácil de comprender, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho ahí ya digamos, de alguna manera ya se han ido modificando estas clasificaciones a manera de que sea lo más sencillo de entender, y la otra pues que no implica otras situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vean, dentro del desarrollo sexual anormal lo que anteriormente se hacía, de acuerdo se clasificaba de acuerdo a la presencia o no de gónadas, ya sea masculinas o femeninas, y se consideraba un hermafrodita verdadero aquel que presentaba tanto tejido gonadal masculino como tejido gonadal femenino, ¿no? Independientemente de las manifestaciones fenotípicas de los pacientes. Entonces, mientras se encontraban este tipo de tejido, pues de alguna manera se consideraba o se considera hermafrodita verdadero. El hermafrodita masculino es aquel que tiene gónadas masculinas, pero que tiene manifestaciones fenotípicas de una mujer. Y el hermafrodita femenino es aquel que tiene gónadas femeninas, pero que tiene manifestaciones fenotípicas de un masculino, ¿de acuerdo? Entonces acá en esta clasificación, y la que conocemos de años a la actualidad, es de acuerdo a la presencia o ausencia de gónadas masculinas, ¿de acuerdo? Dentro de esos trastornos, bueno, ahora esta clasificación que les comento es muy parecida a lo que ya les decía, esta masculinización femenina, es decir, aquella paciente que es genéticamente XX, pero que tiene digamos, una manifestación clínica de hiperandrogenismo o una masculinización. Y dentro de esta, y corresponde a lo que se llamaba pseudo hermafroditismo o hermafroditismo femenino, ¿sabes? Es decir, ahí también con XX hay presencia de gónadas femeninas, pero que fenotípicamente puede dar datos clínicos de un varón, ¿no? Y dentro de esas clasificaciones, esos trastornos de la endocrinología fetal, y esto se da desde luego en etapas fetales, puede ser secundario a una hiperplasia renal congénita, elevación de andrógenos en la circulación materna por cualquier causa, ya sea por causas externas, presencia de tumoraciones, alguna cuestión, o deficiencia del aromatasa, es decir, que no permita o haya esa aromatización de los estrógenos hacia andrógenos y de los andrógenos hacia estrógenos, perdón, y de alguna manera esto aumente la circulación de andrógenos en la etapa fetal y de alguna manera también de manifestaciones clínicas de una masculinización, ¿de acuerdo? Dentro de eso, como ya les comentaba, la masculinización femenina poseen ovarios, ¿no? Es decir, tienen gónadas femeninas, pero además genéticamente son XX, ¿no? Y desde luego la manifestación fenotípica de estas pacientes es que genitales externos no corresponden a una mujer, digamos, dentro del desarrollo genital normal. Esto puede dar lugar a cierta confusión a la hora de dar la identidad sexual, como ya vamos a ir comentando. ¿Alguien por ahí podrá apagar su micrófono? No sé si tiene sentido. Gracias. Bueno, dentro de estas patologías que hablamos, o dentro de ese desarrollo sexual anormal correspondiente a la masculinización femenina, una de las más comunes es la hiperplasia renal congénita. O sea, y depende de la etapa de la gestación en el que se empiece a dar esta presentación de hiperplasia renal congénita.
Acá puede haber genitales externos masculinizados y esto se debe a una acción excesiva de andrógenos que se producen en la glándula suprarrenal, ya por tumores o por la presencia de una hiperplasia. Desde luego, al haber andrógenos en exceso, aunque esta paciente sea cromosómicamente femenino y presente gónadas femeninas, esa producción de exceso de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales va a dar lugar a que estos andrógenos tengan acción a nivel de genitales, ¿no? Y esto a su vez, como ya hemos mencionado, dentro de la formación de los genitales externos de acuerdo al desarrollo sexual normal, pues quien viriliza los genitales externos son los andrógenos. Y esto de alguna manera puede estimular el tubérculo genital y dar lugar a un aumento del tamaño del clítoris, dar clitoromegalias, o en casos ya muy agresivos en cuanto al exceso de andrógenos, pues dar incluso lugar a la presencia de un pene, ¿no? Tal cual. Y desde luego puede haber alteraciones anatómicas a nivel de la hendidura genital, porque puede haber deficiencias en cuanto al cierre a nivel de esta hendidura, y desde luego puede dar lugares a alteraciones anatómicas en uretra y vagina. Como es una paciente en la cual es cromosómicamente mujer, es decir, XX, y a nivel gonadal hay presencia de ovarios, pues hay ausencia como tal de testículos, y como consecuencia pues no da lugar a las células de Sertoli, y como consecuencia pues no hay secreción de esta hormona antimileriana. Entonces sí hay desarrollo de salpinges, de útero, y puede haber vagina, la cual por acción de ausencia o falta de estrógenos no se desarrollan del todo, ¿no? Pero sí hay presencia de estos genitales dependientes de la hormona de los conductos de Müller, porque existe, o más bien no hay secreción de la hormona antimilleriana, ¿de acuerdo? Entonces estas pacientes sí van a presentar trompas de falopio, hay útero y la vagina, y se pueden desarrollar con normalidad, o puede haber una hipoplasia a nivel del tercio superior de vagina. Sin embargo, en la gran mayoría se desarrollan de forma normal. Lo que no se va a desarrollar por ausencia de gónadas masculinas es los conductos de Wolf, ¿no? Porque no hay ni células de Sertoli ni células de Levy que van a dar lugar al desarrollo final por parte de los andrógenos de los conductos de Wolf, ¿sale? Si este exceso de andrógeno se da antes de la semana 12, es decir, una vez que ya se da esa diferenciación sexual entre la semana 6-7, pero hay exceso de andrógenos, este exceso de andrógenos antes de la semana 12 puede dar lugar a una fusión excesiva de los labios, es decir, de esa hendidura urogenital, y entonces generar, si no se fusiona de forma adecuada, dar lugar a hipospadias, ¿sale? Y antes de la semana 12 incluso puede dar un cierre total y dar lugar a una ambigüedad completa que da caracteres o genitales externos muy parecidos a los de un hombre. Y ahí les va un ejemplo, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que nos han tocado, que llegan en trabajo de parto y que de alguna manera salen por parto vaginal, se obtiene el producto, se lo pasa al pediatra, y el pediatra nos reporta que nació con un Apgar 8-9, con llanto vigoroso, con buena coloración, y de alguna manera le dan una buena calificación al nacimiento. Y al explorarlo reportan que es un producto masculino, pero que aún no se palpan testículos, ¿no? Entonces, por la propiedad, a lo mejor no han descendido de todos los testículos, y lo presentan incluso ante las pacientes y ante los familiares como un varón, ¿no? Resulta que a las horas ese producto puede empezar con llanto intenso, con vómito, se deshidrata y empieza con un deterioro general de su estado de salud. Entonces, estos pacientes también pueden manifestarse fenotípicamente como un varón. Bueno, y en este caso específico, digamos que a lo mejor por alguna razón el pediatra lo ve tan mal que le pide un ultrasonido abdominal, y entonces, oh sorpresa, observan imágenes sugestivas de útero, observan imágenes sugestivas de ovarios,
Y entonces pues nos llevamos la sorpresa de que realmente o genéticamente este producto es una mujer con manifestaciones clínicas de un varón, ¿no? Fenotípicamente se presenta como varón, ¿no? Y esto es secundario a una hiperplasia suprarrenal congénita clásica que se da este exceso de andrógenos antes de la semana 12, ¿no? Si se da este exceso de andrógenos después de la semana 12 o a nivel entre la semana 12 o más adelante, pues puede haber no una ambigüedad completa, ¿sale? Todo depende de la etapa de la gestación en la que se da este exceso de andrógenos y la cantidad de andrógenos que se produzcan, ¿de acuerdo? Entonces, estos bebés o estos niños que presentan esa hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía pueden presentar vello púbico entre los 2 y los 4 años de edad y vello corporal e incluso hasta barba, ¿no? Por ese exceso de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales. Presentan una edad ósea avanzada, ¿no? Hay un cierre epifisial precoz en las epífisis de crecimiento y esto como consecuencia da lugar a una talla baja. Acuérdense que ya cuando hablemos de pubertad, el cierre epifisial no depende de andrógenos, sin embargo, este exceso de andrógenos también puede dar lugar a aromatización y de alguna manera condicionar un cierre epifisial precoz a nivel de los huesos largos y como consecuencia dar lugar a tallas bajas. Y entonces estos pacientes por exceso de andrógenos dan lugar a un desarrollo masculino, presentan acné posgrave y amenorrea primaria ya en la etapa de la pubertad y incluso pueden presentar clitoromegalias o manifestación ambigüedad de los genitales externos. ¿De acuerdo? En la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición temprana o la clásica, ese es el caso del bebé que les presento, ¿no? Que les comento. Puede haber pérdida de sal, hipertensión, hipoglucemia, náusea, vómito, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis y estos bebés, si no se hace un diagnóstico de forma temprana, pues va a dar lugar a choque e incluso hasta la muerte de sus productos. Entonces, siempre en el servicio de pediatría, pues lo ideal es que se revisen de forma adecuada esos genitales. Cuando hay ausencia de testículos en aquellos varones, pues de alguna manera hay que buscar intencionadamente que no vaya a dar lugar o que no sea consecuencia de una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, ¿no? Que se manifieste y que posteriormente pueda dar lugar a la muerte del producto, del recién nacido. Y muchas veces, a veces hasta se desconoce la causa de muerte de estos productos porque se descompensan rápidamente y se chocan de forma inmediata. Entonces, cuando el tratamiento pues puede ser relativamente sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la hiperplasia suprarrenal congénita? Pues son deficiencias en toda cascada en la producción de hormonas a nivel de glándulas suprarrenales y hay deficiencias enzimáticas que va a generar que no se produzca cortisol y como consecuencia se estimule la hormona adrenocorticotrópica y esto da lugar en todo este camino de la producción de hormonas, dé lugar a la producción excesiva de andrógenos y bueno, como consecuencia pues de todas esas manifestaciones de hiperandrogenismo. Y la causa más común es la carencia de 21-hidroxilasa, aunque también puede haber una carencia de 11-20-hidroxilasa. Ahorita vamos a ver toda esta vía de conversión a nivel de glándulas suprarrenales. Y también puede haber defectos enzimáticos suprarrenales por carencia de 3-beta-hidroxidesihidrogenasa. Y esto da lugar a aumento a la hidroquialdosterona, un andrógeno, y la carencia de la 17-alfa-hidroxilasa, que también da lugar a disminución en la síntesis de cortisol y como consecuencia, pues bueno, esto va a estimular a la hormona adrenocorticotrópica. Vean, esa es la vía de producción de andrógenos y de cortisol a nivel de glándulas suprarrenales, ¿sale? La causa más común es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, aunque también puede haber deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa. Digamos que para que se lleve a cabo esta conversión a partir del colesterol, dé lugar a pregnenolona, esterona, y esto dé lugar a la conversión de corticosteroides y el cortisol, o requiere de estas enzimas para que se lleven su conversión. Pero si hay deficiencia de estas enzimas,
ese proceso de conversión de hormonas esteroideas, de colesterol a progesterona y de progesterona de lugar a corticosterona y bueno, de lugar también a cortisol, pues aquí se queda. Y ese exceso de progesterona da lugar a la producción de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales, y eso de alguna manera también, esos andrógenos, puede dar lugar a la conversión de estrógenos cuando se encuentran en exceso. Entonces por eso es que puede haber ciertos niveles de andrógenos que también puedan condicionar alteraciones en los pacientes. Otra deficiencia, como ya comentamos, se da a nivel de la 11-beta-hidroxilasa, que también condiciona que el cortisol baje. Al estar bajo el cortisol se activan los mecanismos de retroalimentación a nivel del sistema nervioso central, y como consecuencia pues va a dar lugar a estímulo de la hormona adrenocorticotrópica, y esto va a dar lugar a toda esa producción de hormonas. Sin embargo, como hay deficiencia de la 21-hidroxilasa y de la 11-beta-hidroxilasa, pues no hay producción de cortisol, y esto se sigue estimula y de alguna manera va a dar lugar a ese exceso de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales. Sin embargo, también puede haber carencia de estas enzimas, de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y de la 17-alfa-hidroxilasa, que también acá están, ¿no? Y que también da lugar a que haya un poco, no se dé lugar a la conversión de cortisol, esto se queda acá, ¿no? Y de alguna manera, pues esto va a dar lugar a alteraciones a nivel de glándulas suprarrenales. Esta deficiencia enzimática, pues lo que se hace es, de alguna manera, lo que se mide, por ejemplo, cuando hay deficiencia de 21-hidroxilasa, pues donde se queda esa progesterona es en 17-hidroxiprogesterona. Y entonces para hacer diagnóstico lo que medimos es 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Pues para ver si hay elevación de esta, quiere decir que puede haber deficiencia de la 21-hidroxilasa y como consecuencia puede tratarse de una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿De acuerdo? Entonces, vean, es lo que les decía. El diagnóstico, pues hay niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona, determinación de pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, son los precursores que dan lugar, los precursores de estas hormonas de desoxicortisol. Incluso podemos medir cortisol y testosterona, porque si esos están bajos y esos elevados, pues de alguna manera agua pasa por mi casa, ¿no? Y esto nos va a dar lugar a pensar en el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita. Desde luego, al haber deficiencia de cortisol, pues ¿qué es lo que vamos a dar para el tratamiento de esos pacientes? Pues va a ser corticosteroides, mineralocorticoides, como hidrocortisona o prednisona, ¿no? Hay que dar aldosterona porque, como vean, en esta vía también hay deficiencia. Al haber esta deficiencia enzimática, de alguna manera también va a haber deficiencia de aldosterona. Pues requiere tanto de cortisol como aldosterona dentro del tratamiento de estos pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Sale? Se puede hacer con cirugía correctiva, sobre todo cuando hay ambigüedades de genitales y no hay digamos que una ambigüedad completa. Entonces se puede hacer cirugía correctiva. Y, por ejemplo, pues una vez que se da ya esa identidad sexual, de acuerdo a esa identidad, determinar qué tipo de cirugía se puede hacer, ¿no? Y de acuerdo también al desarrollo de los genitales externos. ¿Qué complicaciones se pueden tener? Pues el dar de forma regular y constante hidrocortisona y prednisona, pues síndrome de Cushing, osteopenia por el exceso de mineralocorticoides y, bueno, desde luego esa talla baja. ¿Sale? Otra causa de masculinización por elevación de andrógenos puede ser tumores maternos que produzcan andrógenos, y estos tumores en exceso de andrógenos pues también van a dar lugar a virilización de genitales externos, o bien también sustancias androgénicas externas, ¿no? Pues progestágenos. Acuérdense que hay muchos progestágenos que son derivados de la 17-NOR, que son androgénicos, o incluso el danazol cuando están embarazados, o cualquier tipo de sustancia androgénica durante el embarazo. Ya les comentaba en alguna ocasión ese ejemplo de la mujer que es a lo mejor deportista de alto rendimiento, que se dedica al fisicoculturismo, que incluso pues se meten de forma excesiva estos ciclos de andrógenos para aumentar masa muscular, y si están embarazadas de alguna manera
y de acuerdo a la etapa de embarazo pueden condicionar virilización de genitales externos y dar lugar a desarrollos sexuales anormales, ¿sale? Y ya hablando de la masculinización incompleta del varón o hablar de ese pseudo hermafroditismo masculino, en este caso, digamos que esta masculinización del varón genéticamente son XY, hay testículos, ¿no? Y desde luego da lugar a alteraciones en cuanto a la manifestación fenotípica de los genitales. Y esto puede ser, ya hablábamos este caso específicamente del síndrome de insensibilidad a los andrógenos. No, puede haber una síntesis anormal de andrógenos que aunque sean varones, pero si no se sintetizan de forma normal estos andrógenos, pues no hay producción adecuada de los mismos y como consecuencia los genitales externos se van a ver afectados en cuanto a la propia virilización de los mismos. O incluso puede haber testículos con resistencia a la acción de las gonadotropinas que no permita, así como hay alteraciones a nivel ovárico, falla ovárica temprana, prematura, también puede haber alguna alteración a nivel testicular que no respondan a la acción de la FSH y LH y como consecuencia pues no dé lugar a la producción adecuada de andrógenos, ¿no? Y también puede haber esta hormona antimileriana deficiente o ausente, es decir, sí puede haber testículos, pero incluso células de Leydig, o células de Sertoli, perdón, que son las encargadas de la producción de la hormona antimileriana, pero que se encuentra ausente esta hormona o deficiente y como consecuencia no da lugar a esta regresión de los conductos de Miller y puede dar lugar a que haya crecimiento de estos conductos de Miller y desarrollo de forma inadecuada, ¿no? Entonces, este síndrome de insensibilidad a los andrógenos, antes conocida como feminización testicular, son varones, genéticamente son XY, hay presencia de hormona antimileriana, tan es así que en estos pacientes, como ya comentábamos en el caso anterior, hay ausencia de útero, hay ausencia de salpinges, ¿no? Terminan en una vagina ciega, útero y ovario están ausentes porque son XY y da lugar a la formación de testículos y generalmente FSH puede ser normal o discretamente elevada igual que el LH, ¿sale? También dentro de las patologías en la síntesis anormal de andrógenos puede ser defectos en la esteroidogénesis a nivel testicular, testículos resistentes a la acción de la GnRH y desde luego FSH y LH, la hiperplasia suprarrenal lipoide congénita y puede haber síntesis o alteración en la secreción, como ya les comentaba, en la producción de la hormona antimileriana. Y vean, rápidamente con esto vemos que a nivel de estos receptores de andrógenos, pues se requiere que haya una recepción adecuada de andrógenos, pues para que se lleve a cabo esta conversión de testosterona por acción de la 5-alfa reductasa y se conviertan en dehidroepiandrosterona, que es la que va a permitir la virilización de los genitales externos, ¿no? Esto a nivel de las células de Leydig. Si hay deficiencia de esta 5-alfa reductasa, bueno, pues puede que esta testosterona no se convierta en dehidrotestosterona y como consecuencia pues no va a dar lugar a una virilización adecuada de los genitales. Puede haber defecto en la recepción de los andrógenos, también puede ser, ¿no? Y incluso si se producen andrógenos, puede haber falta de respuesta de los andrógenos a nivel de los genitales y como consecuencia dar lugar a una deficiencia en la virilización de los genitales, ¿no? Y todo esto da lugar también a alteraciones en la espermatogénesis, desarrollo mesonéfrico, virilización de los genitales y desde luego pues hay alteraciones en la maduración durante la pubertad, ¿de acuerdo? Voy a hablar nada más específicamente de estos casos que son como los de mayor relevancia, pero también hay situaciones en las cuales se dan, por ejemplo, el síndrome de Schiller, en el cual hay presencia de tejido ovárico y tejido testicular, y que esto da lugar a ambigüedad o a hermafroditismo verdadero, ¿no? Es decir, que haya presencia tanto de tejido testicular como de tejido ovárico. No sé si tengan preguntas o dudas hasta aquí, doctoras, doctores. ¿Sí están despiertos? No hay preguntas.
¿no? Sí queda clara esta parte. Entonces, miren, lo importante de todo esto es una vez que ustedes identifiquen estas ambigüedades, ¿no? Que siempre exploremos a las pacientes en el sentido de que sí puede haber, a veces nos confiamos y somos médicos legistas, ¿no? Es decir, vemos de lejos a estos pacientes, a veces nos dicen van por algo y sabes qué, tómate este medicamento, haz estos estudios y nos vemos en un mes, ¿no? Entonces la importancia de esto es que ustedes exploren a las pacientes y las vean, las valoren, las vayan checando, a manera de que ustedes detecten estas alteraciones a nivel de desarrollo sexual, ¿no? No es de lo más común, y como ya les comentaba en la presentación, al inicio de la presentación pasada, es que el médico de primer contacto tendríamos la obligación de detectar alguna alteración en estos niveles, ¿no? Y siempre pensar que puede ser a nivel genético, a nivel gonadal, y desde luego pues ya la manifestación final a nivel de genitales internos y externos, ¿no? Y esto va a dar todas esas características sexuales. Entonces, véanlo de esa manera, ¿no? Piensen que cromosómicamente puede haber alteraciones, que a nivel gonadal puede haber alteraciones, y que bueno, desde luego puede ser también la manifestación clínica final, pues esas alteraciones a nivel de genitales externos. Entonces siempre piensen en que si es XX, XY, que si hay testículos o que si hay ovarios, ¿no? Y de acuerdo a las manifestaciones hay que ir pensando que no hay alteración a estos niveles, o bien, ya una vez que si hay desarrollo y crecimiento de las gónadas, pues ver que estas hormonas actúen de forma adecuada o bien que no haya un exceso de estas hormonas que estén alterando todo este desarrollo de los genitales externos, la virilización y la manifestación fenotípica final de estos pacientes, ¿no? Y que al final de cuentas esta identidad sexual pues se ve alterada por todas estas alteraciones a nivel genético, gonadal, en la producción de hormonas y finalmente en la virilización, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, chavos. No, pues aquí dejamos la clase y el día lunes empezamos con pubertad. Gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces siempre que vean, porque suele pasar, ¿eh? Y así como les comento de este caso de un bebé que llega con esas características fenotípicas de un varón y que se deteriora de forma inmediata en las primeras 24 horas de recién nacido, y que además ya lo presentaron como varón y que a la hora de la hora detectan que es mujer, pues hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿vale? Entonces tenemos la obligación de explorar a las pacientes, a todas, incluso a veces a nosotros como ginecólogos nos sucede, oiga, Doc, es que yo veo que los pediatras se acercan con nosotros a preguntarnos, oiga, yo veo que sus genitales no los veo como un recién nacido que habitualmente tiene esas características de genitales externos. Y nosotros por sacarnos de esa bronca y por decir, no, pues yo soy ginecólogo, no me toca explorarla. No, sí tenemos la obligación de explorarlas y valorar e incluso sugerir algunos estudios de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Entonces, no seamos médicos legistas, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, desde luego, de acuerdo a todo esto, ya les comentaba que vamos a ir pidiendo estudios de acuerdo a nuestra sospecha de diagnóstico. No pedir todo este set de estudio y entonces encontrar como hallazgos algunos diagnósticos, porque pues no hacemos una adecuada medicina. Entonces tenemos que solicitar los estudios de acuerdo a cada condición y característica de las pacientes. ¿Sale? Si no hay mayor inconveniente, pues nos vemos el día lunes. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho. Acuérdense que ahorita está esta cuestión del COVID, está creciendo demasiado, entonces pues cuídense, traten de estar bien, ya pues desde luego ya a consecuencia de lo mismo, pues creo que se van a prolongar las clases en línea, en lo personal pues no es así como lo que más me agrade, pero bueno, pues vamos a estarnos apoyando por esos medios pues, para seguir sus clases. Cuídense mucho, buen fin de semana. Gracias.